Un cordial saludo para todos. En la presente oportunidad les mostraremos cómo definir una función de una o varias variables, empleando Wolfram Mathematica y a su vez cómo hacer cálculos de derivadas ordinarias así como de derivadas parciales mediante varios ejemplos. Para comenzar abriremos nuestro programa, el cual está minimizado en la barra de tareas, y comenzaremos a trabajar. Supongamos que vamos a definir una función de una variable llamada f, la variable independiente es x, y que dicha función está dada por 1 más el seno de x más el coseno de 2 veces x, ¿cierto? Aquí colocamos el asterisco que indica una multiplicación. Presionamos Shift Enter. Supongamos ahora que nos solicita la primera derivada de dicha función. ¿Cómo se calcula? Hay varias formas. Primero, f' de x. Shift Enter. Esa sería la derivada. También podemos decir derivada de la función f que depende de x en términos de x. Esta es otra manera de hacerlo. Y obtenemos exactamente el mismo resultado. ¿Cómo se puede validar que el resultado es el mismo? Fácil. El primer resultado está en la línea que se llama out8, ¿cierto? Y el segundo resultado está en la línea que se llama out9. Debemos de preguntar si ambos resultados son estrictamente iguales y nos dice true. True significa que son exactamente iguales. Si no lo fueran, nos diría false o nos dejaría la misma expresión que está por pantalla. Bien, este es para el caso de una función de una variable. Supongamos que nos piden una derivada de orden superior, por ejemplo, la segunda derivada sería f' de x. Si nos piden la tercera derivada, se podría hacer así: la derivada de f que depende de x con respecto a la x 3 veces. Esa sería la tercera derivada, para que lo vean. Y finalmente, si quisiéramos una derivada de orden superior, ejemplo, la de orden 5, sería derivada de f que depende de x con respecto a la x 5 veces. Para ganar espacio voy a eliminar la línea previa para que no me cambie de línea. Me posiciono en la última línea, Shift Enter, y esa sería la derivada de f con respecto a x 5 veces, es decir, la derivada de orden 5 de la función. Perfecto. También se podría hacer con la definición de límite para calcular una derivada. Ejemplo, la primera, límite, o sea, limit de f de x más h menos f de x. Todo esto multiplicado por 1 entre h, es decir, multiplicado por 1 entre h cuando la h tiende por ambos lados hacia 0. Para que no me vaya a cambiar de línea, que quiero es posicionarme o estar siempre en la primera pantalla, me posiciono aquí, valga la aclaración, Shift Enter, y me debe entregar la respuesta por pantalla. Esa respuesta calculada mediante el límite es igual que la derivada, como ustedes lo pueden apreciar. Inclusive, si comparamos out14 con out15, debemos de obtener el mismo resultado, ¿cierto? Nos dice que true, perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero con varias variables. Supongamos que g es una función que depende de dos variables, x y y. Y nos dicen, está dado por el coseno de x más 2 veces que multiplica y menos 3 veces por x por y. Esta es una función de dos variables. Si nos dicen cuál es la derivada de g con respecto a x, es decir, una derivada parcial, se calcula de la siguiente forma. Derivada de g, aquí es g, que depende de x y de y con respecto a x. Esa sería la derivada de g con respecto a x. Ahora, si nos pidieran la derivada de g que depende de x y de y con respecto a y, es decir, la derivada parcial de g con respecto a y, se calcularía de esta forma. Muy bien. Ahora voy a eliminar espacio. Supongamos que nos piden otro tipo de derivadas más difíciles de calcular. Por ejemplo, recuerden quién es g de xy, lo acabamos de definir. Ese es g de xy. Queremos derivar
con respecto a x y luego con respecto a y. Es decir, queremos calcular g x sub y, que sería derivar a g primero con respecto a x y luego con respecto a y. ¿Cómo se calcula eso? De una manera muy fácil, sería la derivada de g que depende de x y de y. Primero la derivo con respecto a x y luego la derivo con respecto a y. Y para saber qué estoy haciendo, yo colocaré aquí que esto es igual a g de xy. Es decir, la derivada parcial de g primero con respecto a x y luego con respecto a y. Esa sería la respuesta. Ahora, si nos pidieran la derivada parcial primero con respecto a y y luego con respecto a x, sería la derivada de g que depende de x y de y primero con respecto a y luego con respecto a x. Excelente. Ahora supongamos que nos piden la derivada parcial de g con respecto a x, luego con respecto a y y luego con respecto a x nuevamente. ¿Cómo se calcula? Derivada de g que depende de x y de y, ¿cierto? Primero con respecto a x, luego con respecto a y luego nuevamente con respecto a x, tal cual como lo están diciendo. Esa sería la respuesta. Ahora, supongamos que nos piden calcular la derivada parcial de g con respecto a x y luego con respecto a x. Hay dos formas de hacerlo. La primera sería la derivada de g que depende de x y de y con respecto a x y luego con respecto a x. Pero también se puede calcular como la derivada parcial de g que depende de x y que depende de y que me la derive con respecto a x dos veces. Y nos da exactamente la misma respuesta. Si ustedes comparan out24, el renglón, con out25, tenemos menos coseno de x más 2y, que es exactamente lo mismo. Muy bien. También las derivadas se pueden calcular por definición, ¿cierto? ¿Qué es por definición? Ya les voy a explicar lo que significa. Tenemos que g depende de x y de y, ¿cierto? Shift Enter. Si queremos calcular la derivada parcial, es decir, g con respecto a x, la derivada parcial de g con respecto a x lo haríamos así, ¿cierto? G que depende de x y de y la derivada con respecto a x. También lo podemos hacer con definición de límite, que sería límite de g de x, y, pero entonces aquí le sumo h menos g de x, y todo eso lo multiplico por 1 dividido entre h. Por 1 dividido entre h o por h a la menos 1. Cuando h tiende a 0 por ambos lados. Y esa sería la derivada parcial con respecto a x utilizando la definición del límite. Ahora, si nos pidieran la misma derivada parcial pero con respecto a y, sería derivada de g que depende de x y de y con respecto a y. Se calcula así y con límite sería límite de g de x, y, pero a la y le sumo h, le resto g de x, y, como está en pantalla, y lo multiplico por 1 dividido entre h. Por 1 dividido entre h. Y hago el límite cuando h tiende a 0. Si ustedes observan, out29 es igual a out30, que sería la derivada parcial con respecto a y, pero empleando la definición. Ahora lo que vamos a hacer es calcular gradientes. ¿Qué es el gradiente? Llamémoslo aquí, gradiente, lo voy a escribir. Gradiente, ¿cómo se calcula? Sería grad de gradiente de g que depende de x y de y las variables independientes, ¿cuáles son? X y y. El gradiente es un vector, Shift Enter. Ese sería el gradiente de la función g, la cual depende de dos variables. Y como la función depende de dos variables, el gradiente va a tener dos componentes, es decir, un vector de dos dimensiones. Perfecto. Eso sería un gradiente en coordenadas cartesianas. En otro video les explico o les explicaré cómo sería un gradiente en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, que sería mediante una transformación de variables. Muy bien. Ahora
vamos a hacer un ejercicio más complejo empleando la regla de la cadena, ¿cierto? Que es muy importante que lo sepan. Supongamos lo siguiente. Bien, sabemos quién es g de x, y, ¿cierto? Ahora supongamos que la x depende de la s y que al mismo tiempo depende de la t y que está dado por 1 más s más 2 veces que multiplica a t. Y en ese mismo orden de ideas, supongamos que y es función de s y también es función de t. Y está dada por s por t más 2 por t más coseno de 3 por t más s, ¿cierto? Bueno, y me van a preguntar aquí, la derivada de g con respecto a s. Yo lo voy a escribir aquí, derivada de g con respecto a s, ¿cierto? Para que les quede más claro, lo voy a volver a escribir. Supongamos que me piden g sub s, la derivada parcial de g con respecto a s. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Recuerden lo siguiente, tenemos a g que depende de x y de y, pero al mismo tiempo x depende de s y de t. O sea que aquí sería x que depende al interior de ¿quién? De s y de t, ¿cierto? Y y depende al mismo tiempo de s y de t, ¿cierto? De s y de t. Hacemos la sustitución, puede quedar una función muy compleja. Esa sería la función y podemos derivar la anterior línea es la que está en out 35. Miren que cada renglón está marcado. Y la derivamos con respecto a quién? A S, que es lo que nos interesa. Puede quedar una expresión muy difícil, pero esa es la derivada. Ahora, si quisiéramos la derivada con respecto a T, de lo que obtuvimos en el renglón 35 sería derivada de out 35, o sea, la información que está en el renglón 35 con respecto a t. Y esa sería la respuesta. Es una forma de calcular derivadas de funciones compuestas, lo cual se ve demasiado o es de mucho impacto y aplicación en los cursos de matemáticas en varias variables. Bueno, ¿qué más les podría explicar? Voy a dejarles unos ejercicios para terminar. Supongamos que h depende de x, ¿cierto? Depende de y también depende de z. Y esto está dado por x más y por z más 2 por x por y, ¿cierto? Calcular h sub x, que es la derivada con respecto a x, acto seguido h sub y finalmente h sub z, y determinar el gradiente de h que depende de x, de y de z. Acto seguido, supongamos que x es una función que depende de a, y esto está dado por 2 veces por a, y que al mismo tiempo se cumple que y es una función que depende también de un parámetro a, y en este caso está dado por coseno del seno de a más 2 veces por a, y que al mismo tiempo se cumple que la z es igual a una función que depende de un parámetro llamado a, dada por 2 veces por a más el seno de a elevado a la a. Aquí es a elevado a la a. Bueno, no está funcionando a elevado a la a. Eso, a elevado a la a. ¿Cierto? Listo. Calcular la derivada de h con respecto a. Listo. Nuestros datos de contacto. Solamente negocios. WhatsApp de negocios. Código de país 57, es decir, Colombia. Celular 311 707 82 72.
y al mismo tiempo código de país 57, celular 311 710 3897. Coloquemos esto junto. Muy bien. Y nos puede contactar en Instagram como o sea, arroba en inglés, @TrueLordHector. Muy bien. Que tengan un feliz resto de día, mucho éxito, gracias por su atención y esperamos que este video haya sido de su utilidad y de su agrado. De ser así, les invitamos cordialmente a que compartan esta información con sus amigos, conocidos o cualquier persona que le pueda ser de utilidad. Un feliz día, mucho éxito y bendiciones.